Muchísimas gracias por venir a todos y todas. A ver, ¿así? Muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Gracias, por supuesto, por la invitación, por la organización, a Bruno por la coordinación y, bueno, un placer escuchar a Joana, a Inés y a Candelaria y a José Luis. Bueno, hoy es 14 de abril, lo tenía que decir, y yo creo que es un día muy perfecto para hablar de lo que estamos hablando hoy aquí, porque si algo representa esta fecha es que es la idea de que los derechos no nos caen del cielo. Se construye primero gracias a la lucha colectiva y organizada, después a la voluntad política, con alianzas y con gente que decide gobernar para la mayoría social. La Segunda República fue un momento en el que se ampliaron derechos de forma muy concreta, porque para mí hablar de municipalismo es hablar de políticas concretas. La educación pública, el acceso a las mujeres a la vida política, la apuesta por los servicios públicos, y yo creo importante recordar que la Segunda República empezó en los ayuntamientos. Fueron en las elecciones municipales de 1931 las que abrieron las puertas a ese cambio político. Es decir, que el impulso democrático y transformación vino precisamente desde lo local, desde el municipalismo. Y a partir de ahí, muchísimos ayuntamientos se convirtieron en motores de cambio, impulsando lo que decíamos, la educación pública, los servicios municipales, políticas sociales, acercando por primera vez derechos básicos a nuestras vecinas y vecinos, a familias y a gente trabajadora. Yo creo que fue la demostración de que cuando las instituciones más cercanas a la ciudadanía se ponen al servicio de la gente, pues los derechos avanzan, evidentemente. Y creo que eso conecta precisamente con lo positivo y con lo que buscamos cuando se conforman gobiernos municipales conjuntos. Unir fuerzas desde lo cercano para ampliar derechos y transformar la vida de la gente. Eso lo vemos en concreto cuando gobernamos de forma conjunta en los municipios, cuando ponemos en marcha un nuevo servicio público, algo que es muy positivo, cuando ampliamos el acceso a derechos básicos, cuando garantizamos que la gente de nuestros barrios está viviendo mejor. Porque lo que decía, los derechos nunca han sido una concesión, siempre han sido una conquista colectiva. Y esto lo sabemos muy bien en el sur de la Comunidad de Madrid, que es donde vivimos la mayor parte de la gente y las familias trabajadoras. Cuando se gobierna para, por y con la gente, a través de los gobiernos de coalición municipales, hemos comprobado cómo estas políticas sirven para proteger a las personas, sirven para ampliar derechos. Lo vimos en Parla en la legislatura pasada, cuando se consiguió parar casi todos los desahucios, creo que fue un 90%. Tengo aquí a mis compañeros, sí. Lo vimos en Móstoles cuando se ampliaron derechos para los y las más peques. Hay muchísimos más ejemplos, pero bueno, yo me voy a centrar en mi ciudad, que es la que gestiono, que es la que conozco. Gobernamos en la legislatura pasada PSOE y Podemos, en esta legislatura está PSOE más Madrid y Podemos. Y en Getafe lo hemos visto de forma muy concreta esos avances. Hemos conseguido un dentista municipal que garantiza algo tan básico como la salud bucodental, un psicólogo municipal en un momento donde la salud mental es una urgencia social, el acuerdo para la creación del mayor parque público de vivienda en alquiler asequible en la historia de nuestra ciudad. Acabaremos esta legislatura triplicando el arbolado, mejorando la calidad del aire de nuestros vecinos y vecinas. El proyecto ecologista Getafe Río, como comentaba Inés, que es la renaturalización del Manzanares a su paso por nuestra ciudad, que era una reivindicación vecinal histórica y que la hemos conseguido poner en la agenda política de nuestro ayuntamiento. Proyectos pioneros feministas tan útiles para las familias como es Getafe Concilia. Una consulta de diversidad sexual municipal para el colectivo LGTBIQA+, único en la Comunidad de Madrid. Y ahora, entre manos estamos trabajando sin descanso para municipalizar el servicio de ayuda a domicilio en Getafe. Y yo lo quería comentar aquí porque creo que es importante, puesto que estamos aquí más ciudades del sur, y creo que esto es importante porque este servicio, que es esencial, un servicio de cuidados, hablaba antes de política de cuidados, debe ser 100% público, porque es la forma que tenemos la gente trabajadora de asegurar que este servicio, que como decía es esencial, sea digno,
tanto para las personas usuarias como para las trabajadoras, que la mayoría son mujeres inmigrantes. Desde los ayuntamientos progresistas tenemos que hacer que las empresas privadas carroñeras totalmente de este sector pasen a mejor vida, mientras que conseguimos a través de las empresas públicas municipales garantizar la conciliación y los cuidados a nuestras vecinas y vecinos, porque al final todas sabemos que todas las personas en algún momento vamos a necesitar que nos cuiden. Y estos cuidados deben dejar de recaer ya en los hombros de las mujeres y de las trabajadoras precarias. Esto es clave para la justicia social y para tener vidas mejores. Y yo lo quería contar aquí porque yo creo que es desde los ayuntamientos que debemos iniciar este camino para ser ejemplo, ¿no? Yo creo que cuanto más ciudades estamos, ahora mismo Getafe el que ha iniciado como este proceso, pero cuanto más ciudades seamos, y mejor si son del sur, más fácil será para todas que empecemos a municipalizar este servicio que debería haber sido siempre público. Bueno, y algunas me dirán, ya me lo han dicho, que municipalizar el servicio de ayuda a domicilio es imposible, pero es lo mismo que me dijeron con el dentista municipal. Y yo no digo yo digo que las cosas se pueden hacer realidad, no digo ni que sean fáciles, ni mucho menos, ni un camino de rosas, porque no es así, porque yo lo sé. Me decían antes, tú eres Alba, es que tienes el pelo. Claro, yo empecé gestionando con mi pelo castaño y miradme ahora, que sé que no es fácil, pero tenemos que demostrar que lo que dicen imposible es posible. Y eso es lo que significa y es lo más positivo de gobernar de forma conjunta para nosotras. Y en ese sentido, los avances no hubieran sido posibles pues, sin llegar a acuerdos y sobre todo sin que esos acuerdos se cumplan. Es fundamental para que hoy podamos estar hablando de experiencias positivas, que los acuerdos se cumplan. No para que sea positivo para los partidos políticos, que también lo son, sino para que sea positivo para nuestras vecinas y vecinos. Los ayuntamientos, ya lo hemos dicho, somos la administración más cercana, la que ve los problemas de primera mano, y cuando hay voluntad política se demuestra que desde local se pueden hacer políticas públicas para transformar nuestras vidas, pero sobre todo para impugnar un sistema de vida que no es justo y que no funciona. Por eso, a mí hoy me gustaría transmitir la siguiente idea positiva. Los gobiernos de coalición municipales progresistas son una oportunidad para avanzar y demostrar que hay otra forma de organizarnos, de repartir la riqueza y el tiempo, que hay otra forma de vivir, porque no es que tengamos derecho a vivir, es que tenemos el deber de vivir y de hacerlo de forma digna y justa. Y en ese sentido, los ayuntamientos de izquierdas debemos ser punta de lanza. Y para mí eso es lo positivo y es lo que tenemos que seguir construyendo. Gobiernos municipales que se atrevan a transformar sus ciudades y la vida de la gente. Demostrar que no solo creemos en un mundo mejor, sino que es que podemos comenzar a crearlo desde lo más cercano, desde nuestros pueblos y barrios. Muchas gracias. Bueno, yo creo que evidentemente no es lo mismo ser el socio mayoritario que el socio minoritario. Yo creo que de esta mesa soy la única que gobierna en minoría y evidentemente pues es diferente. Me sumo a todo lo que ha dicho Joan, que me parece que lo ha esquematizado de forma perfecta, ¿no? Delimitar perfectamente las competencias y las responsabilidades, herramientas de resolución de conflictos, también se ha comentado, consensuar el desacuerdo, porque además el desacuerdo, se ha dicho en esta mesa, es bueno, esa diversidad de opiniones es que es buena para nuestros vecinos y vecinas. También trabajar el tema de la visibilización, o más bien pues de no invisibilizar pues al minoritario, por ejemplo. En este caso yo creo que muchas veces pues el trato al minoritario marca muchas veces que sean buenas o malas relaciones o que se puedan afianzar esas alianzas. Hablabais de la ley de vivienda, pues Getafe fue el primer municipio que pidió a la Comunidad de Madrid que fuera Getafe zona tensionada, pero también creemos que somos todas las administraciones las que tenemos que, o sea, hay que exigir a la Comunidad de Madrid, pero también hay que exigir, ¿no?, a nuestro gobierno, evidentemente, que legisle para que tengamos una vivienda asequible. Lo habéis también comentado, es que no tenemos unas competencias mínimas en vivienda, ¿no? Entonces tenemos que exigir desde los ayuntamientos, pues lo que decíamos, por ejemplo, bajar el precio de los alquileres y prohibir a los fondos buitres que compren vivienda, porque los fondos buitres están destrozando nuestros barrios y eso lo vivimos
desde el ayuntamiento lo vemos de primera mano. Yo creo que sí hemos aprendido estos años, o bueno, por lo menos yo he aprendido que gobernar en coalición en municipios, coalición en gobiernos progresistas puede funcionar siempre y cuando pues, lo que acabamos de comentar y lo que decía en un principio que para mí es fundamental, ¿no? Que se cumplan los acuerdos, que se respeten los espacios de cada organización política. Eso no quiere decir que no se vaya a una, simplemente hablamos de esos, ¿no? de eso respete y se cuiden los equilibrios. Pero también he aprendido mucho que no es suficiente con gobernar. Es que hay que hacerlo mejor. Y para mí una cuestión fundamental, por ejemplo, es el estar en contacto continuo, y si puede ser a diario, con las vecinas y vecinas, con la gente organizada de tu ciudad, con el tejido asociativo, y que sean ellas quien marque el camino de ese gobierno de coalición municipal. No podemos cambiar las cosas metidas en despachos, ¿no? Tenemos que estar en la calle y tenemos que ser parte de esa ciudad. Yo siempre, lo que también he aprendido, que cuando tú eres concejal y quieres gestionar, no puedes pensar que eres un cargo público, tienes que pensar que eres un servidor y un protector de lo público. Eso, lo primero. Lo segundo, para mí, y muy importante, formación a los y las técnicas, a los y las trabajadoras municipales de los ayuntamientos, en igualdad, diversidad, antirracismo, medio ambiente, para que sea posible transformar las necesidades de las personas y las soluciones que necesitamos en políticas públicas. Esa formación de verdad es súper importante. Tercero, tenemos que afrontar la lentitud de las administraciones. Creo que alguien ya ha hablado de la lentitud de las administraciones, porque vamos, si las cosas de Palacio van despacio, en los ayuntamientos pues van a -100, tan despacio que muchas veces acaba convirtiéndose en un problema en lugar de la solución. Necesitamos menos trabas burocráticas y más capacidad real desde los ayuntamientos. Y cuarto, y va ligado con lo tercero, los gobiernos de coalición municipales de izquierdas tenemos que organizarnos de forma conjunta para exigir al gobierno estatal una financiación local justa y más autonomía para los ayuntamientos. Habéis escuchado hablar muchísimo de financiación autonómica. Los ayuntamientos somos los grandes olvidados, porque demasiadas veces no es por falta de voluntad política, sino porque tenemos un marco que nos limita. Las leyes como las llamadas leyes Montoro, la tasa de reposición, nos hacen polvo. O sea, limitan la contratación, limitan la inversión, recortan la autonomía municipal y, por tanto, limitan nuestras democracias locales. Y esto tiene consecuencias muy concretas, muy directas y muy nefastas para nuestros vecinos y vecinas. Dificultad para ampliar los servicios públicos, muchas dificultades para remunicipalizar, dificultad para reforzar la plantilla de los ayuntamientos, que es que no tenemos personal debido, por ejemplo, a la tasa de reposición, dificultad para responder como deberíamos a las necesidades de la ciudadanía. Por eso, para mí, una de las cosas más importantes si queremos que estos gobiernos funcionen es que necesitamos cambiar este marco que es tan injusto. Más autonomía para los ayuntamientos y menos límites que nos impidan gobernar. Y para eso yo creo que tendríamos que ser todos los ayuntamientos los que lo exijamos. Porque cuando la política llega tarde, quien paga es la gente, es el vecino o vecina. Y quien se beneficia de ese llegar tarde son los buitres. Y no me refiero, por supuesto, a los animalitos. Y quinto, y termino, porque no es solo una cuestión técnica, para mí también es política. Hay que mejorar nuestra ambición. Cuando gobernamos juntas, no basta con gestionar bien. La izquierda no se puede conformar con gestionar de forma correcta. Tenemos que ser capaces de transformar, de cambiar lo que está mal, de ir a más allá, de no conformarnos, porque si no, es que la gente no percibe el cambio. Porque al final de lo que se trata no es de que las coaliciones funcionen, gestionen bien, se trata un poco de lo que os decía antes, ¿no? De demostrar que podemos crear un mundo mejor desde nuestras ciudades. Y para eso necesitamos gobiernos progresistas que no solo gestionen bien, sino que transformen lo que es injusto en derechos y vidas dignas para todos y todas. Porque, en mi opinión, gobernar no es administrar lo que hay, es atreverse a cambiarlo. Muchas gracias.